Se sentarán por primera vez después de casi un año. Solo se han reunido en otras 2 ocasiones a solas. La primera cuando Feijóo llegó a Madrid para presidir el PP y la segunda para negociar la renovación del CGPJ. La relación parecía arrancar bien. Señoría, bienvenido al Senado. No vengo aquí a insultar a Pedro Sánchez. Pero a lo largo de estos meses no ha hecho más que deteriorarse. Debo decirle que su salto a la política nacional ha sido un chasco. Es usted un mal presidente. Usted va a fracasar como fracasó el señor Casado. Derogar el sanchismo. Ahora el PP pretende conseguir los votos del PSOE para investir a Feijóo. Parece más bien un paripé por todo el folclore que alrededor de la misma está haciendo el candidato, sabiendo que es mentira y que no va a poder conseguir esos apoyos y que nos está haciendo perder el tiempo a todos. Que tenga un mínimo de respeto por las instituciones democráticas de nuestro país, empezando por la Corona. La Corona es quien ha decidido que Alberto Núñez Feijóo acuda a la investidura. El PP pedirá también su apoyo a otros grupos, incluido Junts, aunque previsiblemente no habrá foto con Feijóo. Dejan en el aire el calendario de las reuniones y también quién las encabezará. El diálogo con el partido de Puigdemont escuece en el PP catalán. Su líder hoy volvía a pedir que se combata el independentismo sin descanso ni matices. Lo hacía tras denunciar el intento de boicot a la Vuelta Ciclista de varios CDR. Feijóo también quiere ver a los presidentes autonómicos. Aragonés ya adelanta que no irá. Bueno, es que no tiene ningún sentido, ninguna explicación, ninguna lógica. Urkullu acepta hablar por teléfono, pero solo se reunirá con el líder del PP si logra ser presidente del gobierno. Si Alberto Núñez Feijóo es elegido presidente. El intento de investidura será a finales de septiembre y Sánchez vuelve a posponer hasta después de esa fecha su comparecencia en el Parlamento Europeo por la presidencia española. La presión sobre Luis Rubiales no deja de aumentar. Anoche los presidentes de las federaciones territoriales, tras una reunión de urgencia que acabó entrada la noche, firmaron un documento pidiendo su dimisión. Entre ellos, muchos de los que aplaudieron en la asamblea del viernes. En ese texto, en el que no mencionan a Jenny Hermoso, muestran su apoyo a Pedro Rocha, designado el viernes a dedo por Rubiales como sucesor, y le piden que retire la denuncia ante la UEFA por injerencias gubernamentales. Sobre el futuro de los seleccionadores... No lo sabemos, está en la comisión deportiva. Jorge Vilda puede estar viviendo sus últimas horas en la selección femenina. Su situación debería resolverse antes de la convocatoria, dentro de 2 semanas para el partido frente a Suecia. De la Fuente, a día de hoy, seguirá, teniendo tan cerca 2 partidos de clasificación europea y sin jugadores en rebeldía, a excepción de Borja Iglesias. Ayer la Fiscalía abrió diligencias de investigación contra Rubiales e invitó a Jenny Hermoso a denunciar. Y hasta la ONU ha pedido que este caso sea un punto de inflexión en los abusos en el mundo del deporte. Mientras siguen hablando las jugadoras. Espero que esta situación se solucione pronto y que lo que brille sea lo que se ha conseguido. Todas queremos lo mismo, ¿no? Y es que haya respeto hacia nuestra profesión. Jugadoras que, recordemos, han ganado un mundial. El jueves, la patrullera Río Tajo rescataba a estos 168 migrantes en el Atlántico, puso rumbo al puerto de Nuadhibou, en Mauritania, para desembarcarles, pero la negativa de las autoridades del país les obligó a estar 5 días fondeados, todos hacinados. Las situaciones que se han vivido a bordo pues no han sido buenas. En el momento que se han tenido que realizar disparos al aire para contener los ánimos de estas personas, que lo que intentan es buscarse una vida mejor. Finalmente, el Ministerio de Interior ha resuelto que sean trasladados al puerto de San Luis, en Senegal, donde está previsto que lleguen esta madrugada. Los expertos en migración insisten en que, en este caso, habría que aplicar la normativa europea de devoluciones. Y eso empieza por una asistencia jurídica, asistencia letrada. Y eso no se está dando. No tenemos conocimiento de que estas personas hayan tenido asistencia letrada. Interior ha confirmado a Televisión Española que todos los migrantes son en principio adultos senegaleses y que ninguno ha pedido asilo. El gobierno afirma haber realizado todas las gestiones desde el comienzo y sin descanso, señalando que las relaciones con Mauritania no se han enturbiado. Nuestro país sigue apostando por una política migratoria basada en esa cooperación efectiva entre los países de origen y de tránsito y por la lucha contra las mafias que trafican con las personas. Mientras, la Asociación Profesional Jusil de la Guardia Civil ya ha solicitado que el Congreso investigue las responsabilidades de lo que califica como una mala gestión del rescate. Quieren deportarles casi tal cual lleguen, a pesar de la protección que las leyes internacionales dan a quienes piden asilo. Pero mientras la justicia, la británica, decide si Ruanda es un país seguro, el destino prioritario que ha elegido Reino Unido para expulsarles, bajo acuerdo millonario, el gobierno sigue diseñando medidas cada vez más restrictivas, como colocarles dispositivos GPS. Estamos considerando varias opciones para garantizar que podemos ejercer cierto control, reconoce la ministra del Interior. Lo que se preguntan las ONGs como Care for Calais, en primera línea en ayuda al refugiado, es si de
detrás de esa medida se plantean dejarles sin asistencia, conformándose con tenerles localizados. El alojamiento es un tema que preocupa enormemente al gobierno, faltan centros de detención y albergar a los que llegan en hoteles les cuesta más de 6 millones de euros al día. Y luego, nos insiste Steve, el mensaje: han pasado por las peores experiencias y les tratamos como delincuentes. En Reino Unido hay más de 175.000 personas esperando que resuelvan su expediente de asilo. Nunca la cifra ha sido tan alta, un 44% más que en 2022. A la vuelta de vacaciones, Rishi Sunak ha reconocido que quizá no pueda frenar la llegada de botes en esta legislatura. Tiene de plazo máximo enero de 2025. Asegura que no sería sincero si dijera que es posible, nada que no le hubieran advertido antes algunos analistas y que no hubiera cuestionado la oposición. Es frecuente en Ucrania alarmas antiaéreas que obligan a refugiarse a los menores que están en clase. Según un informe de UNICEF, encuestas en Ucrania dicen que 2/3 del alumnado en edad preescolar no asiste a clase. Es porque no cuentan con refugios. Entonces, en el caso de los niños más pequeños hay más todavía por parte de las familias, pues ese miedo a que estén en estas escuelas. La pandemia primero y la guerra después están haciendo que el curso escolar entre en su 4.º año de sobresaltos. Los ataques contra escuelas, más de 3.500 bombardeadas, están causando una pérdida de aprendizaje generalizado en casi 7 millones de escolares. Un tercio de niños y niñas estén teniendo aprendizaje 100% presencial y luego hay otro tercio que lo tienen mixto, presencial y online, y un tercio de esos niños y niñas, hablando de primaria y secundaria, que solo tienen acceso a educación online. Es un lugar donde los niños y niñas socializan, aprenden a relacionarse. Y más de la mitad de menores entre preescolar y secundaria no están matriculados en algunos países fronterizos que les han acogido, sobre todo por la dificultad de aprender en otro idioma y la sobrecarga del sistema educativo de acogida. Te recuerdo, Amanda. Secuestrado, torturado y acribillado a balazos, el de Víctor Jara fue uno de los crímenes más sonados de la dictadura de Augusto Pinochet, una dictadura en sus primeros compases, porque el cantautor chileno fue detenido apenas un día después del golpe de estado militar que puso fin al gobierno de Salvador Allende, en septiembre de 1973. Casi medio siglo después, ahí es nada, el caso se cierra. Por unanimidad, el Tribunal Supremo de Chile condena a 7 militares ya jubilados a 25 años de cárcel por secuestro y homicidio. Fin del camino tras décadas de espera de las familias, de múltiples homenajes en la calle y con un estadio en pie que hoy lleva su nombre. Es el lugar donde Víctor Jara y miles de personas fueron detenidas y torturadas. El mismo tribunal que hoy da carpetazo al caso condenó hace una semana a 6 agentes de la policía secreta de Pinochet y a 2 exmilitares por el asesinato del diplomático español Carmelo Soria. En este caso, la justicia se hizo esperar otros 47 años eternos. La gente es mucho más productiva cuando está en la oficina, decía Elon Musk, dueño de la antigua Twitter, hoy X, el pasado mayo. Las clases del portátil, asegura, viven en La La Land, en un mundo de fantasía. Obligados por su dueño, los empleados de la antigua Twitter han tenido que regresar a la oficina a tiempo completo en su caso. Han sido prácticamente los primeros en hacerlo entre las grandes tecnológicas californianas que, una vez pasada la pandemia, se suman a la cruzada contra el teletrabajo como Meta, Google, Zoom o Amazon. Prefieren un sistema híbrido, 3 días en oficina y 2 en casa. Tiene resultados más rentables, defienden estas firmas. Han tenido problemas importantes en los ingresos, que ha hecho que también tengan una pérdida también de su rentabilidad. Y esa situación trajo consigo una oleada de despidos. También ha traído consigo la necesidad de generar mucha más productividad, mucha más rentabilidad por puesto de trabajo. Estas empresas han aumentado los controles de asistencia y hasta penalizan a quien incumple los nuevos planes. Entre los empleados, malestar, protestas e incluso huelgas. ¿Por qué? Porque el trabajo que hacen en la oficina es el mismo trabajo que hacen en casa realizado de la misma manera. Entonces no entienden el por qué van a tener que desplazarse. Uno de los mayores retos que tienen las empresas es el hacer atractivo ir a la oficina. En España, según los expertos, empresas tecnológicas y de alimentación también han puesto en marcha la vuelta al trabajo presencial algunos días para mejorar el negocio. Calculan, sin embargo, que casi 3 millones de empleados teletrabajan en cualquiera de sus modalidades.